una buena semana, que todas nuestras semanas, como siempre, hayan sido productivas. Y ya ha pasado nuestra primera evaluación. Esperemos que para los que estamos bien, sigamos por ese camino. Y para los que estamos mal, sinceramente es porque quieren, porque solamente la presentación de algunos trabajos, la falta de presentación o la falta de ganas en hacer algunos, son los que le ha bajado la nota a los que están un poquito bajos. Así que a partir de esta clase vamos a empezar nuevamente con la misma metodología que tomamos para la anterior. Todas las participaciones en clase, todas los trabajos va a sumar una sola nota y al final va a ser promediada con la evaluación, en este caso parcial. Y ojo, por favor, tengan en cuenta que la evaluación parcial tiene un valor un poquito más elevado que la práctica. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, vamos a ir con la clase del día de hoy. Claro que nosotros ya hemos aprendido, vamos a pasar a nuestro tercer logro, ya hemos visto qué es un sistema de información gerencial, en qué se basan los datos, la información, en cuál es el hardware, qué es el software. Hemos visto un poquito de telecomunicaciones para saber, ¿no? Ahora vamos a ver una parte muy anexada a ella, ya que siempre vamos a estar llevando esta parte de datos, comunicación y conocimiento hasta el final. Vamos a ver de qué se trata entonces, muchachos. A ver, por favor, si me confirman si se puede visualizar. Sí, profesor, se ve. Gracias, Juliana. Gracias, Marita. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a empezar. La clase de hoy estamos llegando a un nuevo logro, en la cual el estudiante, ustedes van a gestionar la información de la base de datos para extraer información relevante para una empresa. Entonces, lo que vamos a ver hoy día de hoy es la base de datos y la administración de la información. Entonces, ¿dónde almacenamos tanta información? Alguien que me diga, ya lo hemos visto de alguna manera, pero ¿quién me dice dónde almacenamos toda la información que podemos generar? En servidores. Renzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, en servidores. Pero, ¿qué almacenamos en los servidores, Renzo? Dame tu número de grupo de paso. 7. Ya, Ya. perfecto. Depende Dime, del tipo de información, porque si es información privilegiada, entonces tiene que ser un servidor privado, y si es información de no tanta importancia en un servidor público. sí, perfecto. Muy bien, Renzo, perfecto. Está muy bien, ¿no? Entonces, nosotros almacenamos la información en servidores. Lo que habíamos visto un poquito, si hacemos memoria, es que habíamos visto que podíamos almacenarlo en un servidor físico real y un servidor en la nube. Si fuera un servidor en la nube, vendría a ser, digamos que alquilamos el servicio, ¿no? Le pagamos un proveedor para que que sí tienen los servidores físicos, pero nosotros no lo vemos, por eso se llama servidor en la nube, para que guarden la información por nosotros. Obviamente esto con toda la privacidad del caso, porque si no fuese así, nosotros podríamos, pues, obviamente demandar y hacer millones de cosas que nos permite la ley, ya que esto es solo nuestra información. Les daría un ejemplo. Imagínense ustedes cómo es posible que las compañías de telefonía, dícese Claro, Movistar, Vitel, Entel, ellos almacenan la información de todos sus clientes y cuánto han consumido para a fin de mes facturarles. Imaginando que esta información se perdiese o se extraviase o alguien la cambiara, la borrara, ¿qué pasaría? No sabría cuánto cobrar.
y por ende se perdería mucho dinero ahí, ¿no? Entonces sería, pues, demencial no tener su propio servidor físico donde ellos mismos los tienen que administrar. Pero si nosotros administramos, digamos, simplemente datos que no tienen una relevancia tan alta que va directamente con la relación precio, entonces nosotros podríamos administrar información que solamente nosotros vamos a entender, que nos va a servir a nosotros, ahí sí podríamos tenerla ahí de una manera, pues, en la nube registrada, ¿no? Muy bien, muchachos. Vemos acá Oracle, Firebird, Sybase, MySQL, SQL Server. Y vemos también un pendrive, un disco duro, un CD y tarjetas extraíbles. Vamos a la primera parte. ¿Qué son los primeros? ¿Qué es Firebird, Oracle, Database, SQL Server? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? Son servidores para almacenar la base de datos de los sitios web. Marcos, ¿qué tal? Por favor, dame tu grupo. Grupo número 4. Grupo número 4. ¿Qué pasó? Llegó la fiesta. Sí, lo que dice Marcos es correcto. Sirven para administrar las bases de datos. Son, digamos, software más que todo, que sirven para administrar, a veces en algún caso también sistemas operativos para administrar lo que son bases de datos. Correcto. Y recordemos eso porque son, digamos, muy conocidos. Se habla bastante de ellos y es muy probable de que si nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en alguna compañía, en alguna empresa, esta va a utilizar de todas maneras uno de los que están acá escritos. ¿Qué es la tendencia contemporánea, la tendencia actual? Utilizar uno de ellos. ¿Y qué es lo que vemos abajo? Pendrive, disco duro, CD, DVD. ¿Qué son? Manejamos día a día prácticamente. Son unidades de almacenamiento físicas, por decirlo. Así es, Marcos. Unidades, muy bien para el grupo 4 otra vez. Son unidades de almacenamiento físicas que nosotros utilizamos casi en el día a día. Es por eso que la representación nos ponen acá, por ejemplo, también un servidor en la parte derecha, si se puede apreciar, un servidor. Básicamente son almacenamientos pequeños, porque su capacidad no es tan amplia, ¿no? Y cómo se administran las bases de datos para otros casos que vamos a ver a continuación. Bueno, nuestro contenido de hoy va a ser la base de datos y la administración de la información. ¿Cómo visualiza la información el usuario final? Alguien que me diga, obviamente en todas las empresas se administra todo este tipo de información, pero como usuario final, como la persona que la vamos a utilizar, ustedes como futuros administradores, ¿cómo desean ustedes ver esta información? ¿Cómo visualizarla? ¿Quién me puede decir cómo le gustaría visualizarla? ¿Cómo le gustaría ver este tipo de información? Ordenada en gráficos y diagramas, podría ser. Renzo, perfecto, está muy bien. Grupo 7, ¿no? Ordenado en gráficos y diagramas. O sea, lo que me has querido decir, en otras palabras, es de una manera que tú simplemente lo puedas leer. Tú como futuro administrador de negocios, tú no vas a, pues, a ponerte a ver todos los datos que llegan a la empresa donde estás trabajando y a tratar de sacar la información relevante para ti. A ti ya simplemente te va a llegar la información que es relevante para que tú tomes la decisión que sea más conveniente. O sea, tú ya llegas a la parte del conocimiento, pero siempre es importante saber desde dónde está llegando toda esa información. Recordar que siempre llega desde los datos, siempre llega desde abajo. Y recordar que siempre es importante también estar, digamos, actualizados en eso, ¿no? Puede ser de que tú llegas a ser el gerente de una empresa y no le das, pues, la actualización a los servidores que tú tienes, te llega el pedido del parte del área de sistemas de información, te dice, señor gerente, necesitamos la actualización de nuestros servidores y tú simplemente lo ignoras, es un gasto innecesario, etcétera, etcétera, y al final vas a estar en una desventaja competitiva referente a tus competidores.
Siempre esto te va a dar mayor velocidad para tomar decisiones porque los datos y la información va a llegar más rápido a ti. Y la forma que tú quieres verlas, gráficos, estadísticas, entendibles. Eso está muy bien, eso es correcto, Renzo. Entonces, como vemos acá, vemos en la interpretación de la imagen, tal y como dijo Renzo, gráficas, estadísticas que nosotros podamos entender, que podamos digerir. Entonces, ¿qué es lo que contiene la información? La información contiene algo que es entendible para nosotros, algo que es digerible, algo que a nosotros nos permita llegar a el siguiente nivel. Recordemos entonces cuál es el siguiente nivel. Acá, como vemos, datos, información y conocimiento. Nosotros nos van a dar la información, la administración de la base de datos. ¿Por qué se llama base de datos? Porque almacena todos los datos posibles. Depende del área encargada, dependiendo también de los datos que nosotros tenemos, de tomar todos esos datos y transformarlos en información. Y finalmente llegar a un nivel superior, como ya lo hemos visto en clases pasadas, llegar a un nivel administrativo superior, donde ya va a ser conocimiento, el know-how, el saber cómo hacerlo, la toma de decisiones que se va a llegar a dar cuando llega este conocimiento. Es por eso que hay un nivel más, ¿no? Datos, información, conocimiento y por último, sabiduría. Cuando ya tenemos sabiduría es porque las decisiones que nosotros tomamos basadas en el conocimiento que sacamos de la información es la correcta, nos permite, digamos, tener más ganancias, lograr estar con ventaja competitiva, lograr siempre estar en una etapa al tope de lo que podemos llegar a estar. Entonces, la definición que nos da cada información es que es un conjunto de datos procesados que modifican el estado del conocimiento del sujeto o sistema que lo consume. Claro, porque no necesariamente es una persona, sino también puede ser un sistema el que esté buscando esta información. Y lo modifica porque depende de ellos es que nosotros vamos a llegar a la famosa toma de decisiones. Entonces, ¿qué viene a ser una base de datos en sí? La definición de base de datos. Una serie de datos organizados y relacionados entre sí, que son gestionados por un sistema de información. Ojo, son gestionados por un sistema de información importante, el sistema de información que nosotros decidamos tener, debido al desarrollo tecnológico, ¿no?, en el cual la mayoría de las bases de datos están en formato digital. Hoy en día todo está en formato digital, ofreciendo una diversidad de soluciones a un problema de almacenamiento. Perfecto. Lo que quiere decir es que nos da opciones. Gracias a este tipo de almacenamiento que tiene un orden, ya que está organizado, por eso sirve base de datos. No solamente es un servidor no es una base de datos. Una base de datos, el software que administra una base de datos nos da los datos de una manera organizada y relacionada, ya para extraer de una manera más sencilla la información. Y gracias a ella tenemos una diversidad de soluciones, o sea, tenemos más opciones para poder afrontar un problema. La base de datos se organizan por campos, registros y archivos. Bueno, eso ya lo vamos a ver con más detenimiento a continuación, cómo es, en las clases siguientes también, cómo es que la base de datos se organizan por, digamos, por áreas, por así decirlo, por campos, registros de archivos. Digamos que va disminuyendo, ¿no? Un campo puede ser muy general, un registro de un tema en específico y un archivo de una información netamente específica que nosotros queremos. Entonces, ¿para qué sirve una base de datos? Nos puede servir para el seguimiento a clientes. Nosotros, por ejemplo, si tenemos algún reclamo, con Telefónica, vamos a dar el caso. Si tenemos algún reclamo con Telefónica, vamos a llamar, vamos a dar nuestro número de DNI, nuestro número de teléfono, nuestro problema que nosotros tengamos por algún reclamo, ¿no? Y va a ser almacenado y nos van a decir, por favor, anote el código que se le está generando. Con ese código es más factible hacer el seguimiento de los clientes. Ese código se almacena en la base de datos que ellos tienen y así nos pueden a nosotros dar el seguimiento del problema que hemos tenido para darnos una solución inmediata o lo más antes posible que pueda Telefónica darnos, ¿no? Rápida, muy rápido, ¿no? ¿Para qué más?
Para el pago a empleados, por supuesto. Para pagar a los empleados en planilla, imagínate pues que a ti no te paguen porque hubo un error en el sistema, no puede ser, ¿no? Entonces la base de datos justamente sirve para eso, para poder ver a quiénes se les pagó, a quiénes no se les pagó, a quién le corresponde que se le pague vacaciones, si es que es el caso, aguinaldo de año nuevo, de mitad de año, etcétera. Para el pago a proveedores, en el caso de las entidades estatales, cuando uno quiere pagarle a sus proveedores, tiene que facturar. Ingresa la factura, verifica que esté en la SUNAT y una vez que esté ahí, ya se puede realizar el pago. Obviamente esto es una burocracia tremenda y demora bastante tiempo, pero sirve para que de alguna manera la base de datos que ellos tienen administre esta información. Y por último, un procesamiento de pedidos. Bueno, acá podemos ya tenerlo más al tiempo con lo que nosotros manejamos, que es, por ejemplo, los pedidos de algunas empresas como de delivery o algo parecido, donde utilizan unas pequeñas bases de datos simplemente para dar seguimiento a los clientes que están solicitando algún pedido inmediato, ¿no? Simplemente la base de datos es pequeña y se va almacenando, simplemente se dio el pedido sí o no, listo, sí, almacenado, nada más. Ya esa persona ya hizo un pedido antes, ok, ¿qué tengo? Almacenada tengo su dirección, su teléfono, etcétera. Entonces ya no necesito volver a preguntar, simplemente qué es lo que desea y a seguir nada más. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda acerca de qué es la base de datos y la información, ya que eso es lo que hemos visto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada, ninguna. ¿Todo claro entonces al momento? Profesor, una pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Xiomara? Buenas tardes, dime. Sí, profesor, como bien dice usted, es donde la base de datos es donde se almacenan todos los datos, así, por ejemplo, de clientes o de las personas. Y mi pregunta era, por ejemplo, de esta página o no sé, mientorno.com, ¿es una base de datos? Disculpa, te escuché medio entrecortado. ¿Dijiste la página mientorno.com? Sí, 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 profesor. ¿Es una base de datos? A ver, mientorno.com. Te diré que no la conozco. A ver, ilústrame un poquito, a ver, si fueras tan amable. Ay, ¿En qué? es donde sí, disculpe. Es mayormente como una herramienta que lo utilizan en geomarketing para ubicar, por ejemplo, en tal distrito hay tantas personas ubicadas, tantas personas viven, y sale así en modo de gráfico, te sale cuántos hombres viven ahí aproximadamente y cuántas mujeres, cuánto gastan mensualmente, qué profesión tienen, qué nivel socioeconómico, en qué nivel socioeconómico demandan más ahí y en qué gastan su dinero, en recreación, en salud, y te muestran datos. Ahí es como que hacen un censo a cada casa o cada distrito y te van mostrando datos ahí. Por eso, por eso era mi pregunta, si es que esa herramienta es como una base de datos. Ah, entiendo. A ver, vamos a ver. Es muy probable, justo ahorita estoy visitando la página, muy interesante. Es muy probable que esta página tenga su base de datos, pero basada en la información que le puede haber dado alguna entidad, ¿no? Por ejemplo, podría ser la RENIEC, podría ser la OMB, podría ser esas entidades que realmente sí manejan la información que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si ellos hay dos opciones. O ellos cogen y sacan la información inmediata de estas páginas, de las diversas páginas donde puede estar todos nuestros datos, o ellos ya han tomado la información, la han puesto en su propia base de datos, han hecho su propio almacenamiento de lo mismo y nos brindan lo que nosotros buscamos. Entonces es muy probable que ellos hayan hecho esto segundo, que ellos hayan cogido esta información, tengan ahí guardada la información que necesitan y así nos puedan dar todo lo que nosotros las consultas que hagamos, ¿no?
Basado, pues, como veo acá en la página, veo el entorno, información económica, etcétera. Es muy probable que ellos hayan creado su propia base de datos basada en información de otras entidades. Entonces sí, tendría su propia base de datos. Cabe la posibilidad de que no, pero es muy probable, por lo que veo en el entorno, que sí tenga su propia base de datos. Ya, profesor, sí, como esa página hay muchas más y por eso era mi pregunta, así como que en general, hablando solamente de una página, si es que esos Claro, tipos de herramientas son como una base de datos, claro, para poder entiendo. entender lo que... Sí, como siempre, nuestra respuesta favorita es depende, ¿no? Entonces, es muy probable que sí maneje su propia base de datos. Y que las demás también, o que inclusive, como te estaba comentando, saquen la información en manera instantánea, de manera directa, de las páginas de las entidades estatales que sí manejan su base de datos y sí tienen nuestra información, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si quisieran buscar el número de DNI de alguien, podría entrar a la página, no sé, de salud, poner sus nombres, apellidos y aparece, ¿no? Y viceversa, si ustedes tienen el DNI de alguien, puede saber a quién le pertenece, cosas así, ¿no? Entonces, estas páginas siempre están interlazadas y puede darse este caso, ¿no? Pero muy bien, gracias por la pregunta, Ah, Xiomara. ya, profesor, gracias. No sé, profesor. Muy bien, entonces, continuando, muchachos, díganme usted, vemos acá, jerarquía de datos. Vamos a ver en qué consiste la jerarquía de datos. Digamos que cómo es que un sistema tiende a almacenar los datos. ¿Cómo lo ve un sistema? Un sistema ve los datos de la siguiente manera. En la parte inferior ve un bit, simplemente ceros y unos. Un byte, un almacenamiento de ceros y unos correlativos. En este caso, en el código ASCII. Vemos también un campo. Por ejemplo, un campo ya tiene un valor, un pequeño valor. De ahí, este campo ya se transforma en un registro, cuando solamente tiene ya el valor descrito y un encabezado, un título. En este caso, el registro vendría a ser el ID de estudiante, ¿no? El curso, la fecha y calificación. En este caso, la base de datos de un estudiante, ¿ya? De un estudiante cualquiera. Luego, este registro se transforma en un archivo como cuando ya hablamos de solamente del estudiante, pero de bastantes, en este caso, de sus cursos, ¿no? Basado en la calificación de los cursos de los estudiantes, los diversos IDs que tienen, el curso, un solo curso, bueno, la fecha que le han puesto acá y la calificación que tienen. Y finalmente, ¿en qué consistiría la base de datos? Podría ser en el archivo del curso, en el archivo financiero, en el archivo personal, que nosotros queramos analizar. Si nosotros, en el caso que estamos viendo acá, lo hemos visto desde el bit hasta la base de datos, estamos viendo un archivo del curso, porque estamos viendo el mismo curso. Si fuera un archivo financiero, veríamos, pues, digamos, los pagos que ese estudiante está haciendo. Si fuera un archivo personal, veríamos solamente el ID de un solo estudiante y las calificaciones que tienen para los diversos cursos. Así es como un sistema ve una base de datos, desde lo más básico hasta lo que ya se le conoce como base de datos. Cuando nosotros como usuarios, si alguna vez administramos una base de datos, o si tenemos la opción de visualizar cómo se administra a través de los diversos softwares que vimos al principio y veremos al final, los software de administración de base de datos, de información de base de datos, vamos a tener un entorno similar a ver que un archivo de curso, un archivo financiero, un archivo personal. O sea, vamos a ver el entorno macro, general. Luego de ello, ya podemos ingresar a ver poco a poco, al abrir el archivo, ya vamos ingresando y vemos cómo está, dependiendo al cual nosotros hemos entrado, si es por, en este caso, dado este ejemplo, curso personal financiero o dada la entidad que se vea. En este caso, como vemos acá, la entidad es una persona, lugar o cosa o evento sobre el cual se almacena la información. Para este caso en particular, la entidad tiene atributos. Siempre va a ser así. Cuando nosotros empecemos ya a trabajar en las tablas en Excel, vamos a ver cómo vamos a asignar ciertos atributos a cada, por ejemplo, a cada entidad, ¿no? En este caso, la entidad, que es un estudiante, va a tener sus atributos que son su ID, o sea, su código, el curso, la fecha y la calificación. Son los atributos que nos permiten demostrar cómo al final todo junto crea un archivo y el conjunto de archivos
para este caso, una base de datos. ¿De acuerdo, muchachos? Cuando lo veamos, o siempre que se ve en una base de datos, siempre va a estar relacionado. Por ejemplo, ¿cómo así? Si nosotros buscamos un estudiante, entonces nosotros, por ejemplo, acá ya me cambiaron el ejemplo, acá es de un cliente. ¿Qué queremos del cliente? Del cliente queremos su factura. Entonces tenemos el código del cliente. El CIF del cliente se va hasta su factura, porque es lo que buscamos. La factura al código del artículo, dependiendo de los artículos, o también al del proveedor. Cuando este diagrama de entidad y relación lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco de Power Pivot en el mismo Excel. Vamos a ver exactamente lo mismo que vemos acá y nosotros mismos vamos a relacionar cómo es que a través de un ejemplo relacionamos las partes de cliente, de factura, de cada uno de ellos, los vamos a ir relacionando poco a poco. Veamos entonces las capacidades y herramientas que tiene la base de datos. Almacén de datos. Una base de datos que almacena datos actuales e históricos de potencial interés. OLAP. OLAP es un Online Analytical Processing que sirve para soportar el análisis de datos multidimensionales, en el cual permite a los usuarios ver los mismos datos de diferentes formas, ¿no? Es similar a una base de datos, pero para datos específicos y más grandes. La inteligencia de negocios, que ya lo hemos visto, es la herramienta para consolidar y analizar y dar acceso a extensas cantidades de datos para la toma de decisiones. Y por último, la minería de datos, que es todo un curso muy extenso, proporciona conocimientos acerca de los datos corporativos que no se podrán obtener con el Online Analytical Processing. ¿De acuerdo? Entonces esas son las capacidades y herramientas que maneja una base de datos. Cambiemos entonces a qué es el gestor de base de datos. Ya lo hemos visto, pero lo vamos a repetir. Esto como una información complementaria. El gestor de base de datos es un sistema gestor que viene del inglés DBMS, Database Management System. Es un programa que permite a los usuarios de negocio almacenar información, modificar datos, acceder a activos de conocimiento de la empresa. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve toda una base de datos. Nosotros, por ejemplo, cuando buscamos en una base de datos a un usuario, pues buscamos por qué. Como el ejemplo que vimos hace un rato del estudiante, lo buscamos por ID. ¿Por qué más lo podemos buscar? Por las compras que está haciendo, por un código que él tenga, ¿no? Todo lo podemos buscar gracias a la base de datos. Entonces, cuando nosotros buscamos a esa persona por el código, por su ID que tenga, por las compras que ha hecho, por los activos que tenga, por cualquier dato, nos va a salir toda la información relacionada a él. Es como que nosotros ingresamos, miren, nosotros vamos a ver el ID de 0050.000 de IPAE. ¿Quién es? Va a salir que es Juan Pérez. Entonces, Juan Pérez va a tener, ¿qué puedo yo ver de Juan Pérez? Los cursos que está llevando, cómo ha salido en los cursos anteriores, si está bien, si está mal, cuántos cursos está llevando actualmente, cuál es su horario, inclusive, yo podría visualizar el horario de cualquiera. ¿No? Entonces, todo eso gracias a la base de datos que tiene, bueno, en este caso, en el ejemplo que les estoy dando, Segel, ¿no? Segel tiene esa base de datos de todos y cada uno de ustedes, inclusive de la mía también, donde a través de la administración que se tiene podemos tener información de todos. Y en el ejemplo que estamos viendo, podemos ver que esta administración de la base de datos está siendo gestionada por, bueno, nos ponen varios ejemplos, MySQL, Oracle o SQL Server, que podría ser, ¿no? O Access. Access es una herramienta en la cual justamente nos permite a nosotros administrar la base de datos y está muy relacionada a Excel o a, por ejemplo, SQL Server. Si ustedes utilizan o alguna vez han tenido la oportunidad de utilizar Access, van a ver que se pueden importar archivos de base de datos hechos, por ejemplo, en SQL Server, se pueden visualizar en Access y viceversa. Podemos nosotros hacer en Access una pequeña base y pasarlo a SQL Server. Así que son todas esas herramientas que nos permiten
visualizar y administrar la información de la base de datos. Finalmente, las características de un sistema manejador de base de datos vendrían a ser seguridad, integridad, respaldo y recuperación, estabilidad, escalabilidad y consistencia. Veamos cada una de ellas así rápidamente. Seguridad. ¿Por qué por qué tiene que ser segura una base de datos? A ver, ¿quién me puede decir? Muy sencillo. A ver, muchachos. Bueno, profesor, Sí, Juliana, dime. porque tiene información confidencial, ¿no? Tiene información relacionada a las personas que atenta contra la privacidad. Por eso es que esa información, esa base de datos, esa información de las personas tiene que ser segura, ¿no? No cualquier persona la puede tener. Correcto, muy bien, Juliana. Eso está muy bien descrito. Y como dice tu compañero Samuel por el chat, para evitar también el robo de la información. Correcto. Aunque no lo crean, a veces la información es muy valiosa. Imagínense que ustedes que la seguridad de la página de Segel no sea muy alta y con un conocimiento mínimo de lo que es hacking y base de datos podríamos ingresar. ¿Qué harían ustedes? Ah, bueno, si fuera yo ustedes, yo me cambiaría todas las notas, ¿no? Puro 20. ¿Qué más podría hacer? O podría borrarles todo y dejarlo sin nada, pero ese no es la idea es que toda la información sea segura, porque aunque no lo crean, la información es valiosa dependiendo de quién sea la persona, ¿no? Puede ser que una información que es valiosa para ustedes, para mí no lo sea, y viceversa, una información que es valiosa para mí, para ustedes no lo sea. Depende de a quién es la persona que se le está dando la información. Así es, Juliana, poner que ya pagaste todas tus cuotas. Eso es más interesante aún. Cuando ya te metes con dinero ya es un poquito más difícil. Muy bien. Veamos entonces, ¿qué quiere decir integridad? ¿Por qué un sistema que maneja la base de datos tiene que ser íntegro? ¿Quién me dice? Juliana, por cierto, tú eres grupo 5, ¿correcto? Grupo 2 creo que soy. Segura. Ay, no estoy seguro, Rosario ya me hizo dudar. A ver, ¿cuántas torres hay en este curso? ¿Un solo Torres? No, tú eres, no, perdón, tú eres, sí, Torres Saldaña, ¿verdad? Saldaña. Ya. Y dos Torres acá. Torres Saldaña, grupo 2, perfecto. Ya, muy bien. ¿Quién me dice que es integridad de una base de datos? ¿Quién me dice que es integridad? Ya, solamente hablando de integridad de por sí. A ver, Juan Daniel. Juan Daniel, si puedes hablar con nosotros, ¿ah? No seas tímido, no te preocupes. Muy bien, Juan Daniel dice, es cuando impide la modificación de la información a cualquier usuario. Correcto, así es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más que me diga? Alguien que me diga qué es integridad. Juan Daniel, dame tu número de grupo, por favor. Grupo 6, perfecto. Listo. ¿Quién más me puede decir qué es integridad de la administración de un sistema de base de datos? Gracias, Juan Daniel. Está muy bien. Cuando se impide la modificación de la información a cualquier usuario no autorizado. ¿Qué más? ¿Quién me define qué es integridad? A ver, muchachos, parece que estamos medios mudos, así que vamos a llamarlos. Hay 3 grupos que aún no han participado. Y como ya les mostré, porque creo haberles mostrado, es importante la participación. Veamos a ver entonces. Grupo número 1. Grupo número 1,
Melissa, Xiomara, Lourdes y Norita. Grupo número 1. Grupo Sí, número profesor. 1. Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Xiomara, profe. Xiomara, ¿cómo estás? Ya habíamos conversado, tuviste una duda, pero igual, por favor, coméntanos, primero que nada, desde un punto de vista de definición, ¿qué es integridad? Integridad. Sí, Creo que sería cuando no es simple. Am, a ver, ni siquiera integridad del sistema, sino integridad, hace integridad, sí, integridad, nada no, más, solo definición. podría ser que es una persona íntegra, o sea, con buenos modales, buenas intenciones, que sin perjudicar a nadie, sin tener malicia de a otra persona, sin perjudicar a nadie, que es lo correcto, Ya, la es por ahí integridad. vas. Ya, ahora esa definición coge y muévela a lo que vendría a ser integridad de un sistema. O sea, si tú dices que sin digamos, lastimar a nadie, o sea, sin poder afectar a alguien, entonces, ¿qué crees que sea la integridad de un sistema? eh, que no afecta, que podría ser que sus datos o información no están corriendo riesgos, algo así que no Eh, están utilizándose para mal. Correcto, o sea, Podría ser. exacto. Hasta ahí estás muy bien. Que los datos no han sido modificados, digamos, desde su creación o que los datos no han sido alterados sin autorización, ¿no? Eso es lo que genera la integridad del sistema. ¿De acuerdo? Muy bien, Xiomara, perfecto. Tú eres grupo Gracias. 1. Acá tu compañero también, Juan Daniel Paco, está comentando de que, bueno, de la palabra integridad, que dice es quien hace lo correcto, hace todo aquello que considera lo correcto sin afectar los intereses de los demás. Sí. Cuando hablamos de integridad, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Cuando hablamos de integridad, digamos, de la persona, una persona íntegra es una persona que hace lo que siente, lo que piensa y es de manera correcta. O sea, si yo veo que ustedes me están viendo a mí y yo me encontré un billete, ¿no? Y yo veo un billete ahí en la calle o varios billetes, obviamente yo veo que me están viendo y digo, ah, ¿a alguien se le perdió? Entonces, obviamente, ah, mira, qué bueno, que todo eso. Pero sin embargo, si yo digo, nadie me está viendo, estoy solo en la calle, no hay nadie, y veo un montón de billetes, cojo y me los llevo. Entonces no soy íntegro, porque simplemente lo que yo hago, lo que yo siento, no es, ¿no? La integridad habla de lo que yo siento, de lo que yo soy, así nadie me esté mirando, así nadie me esté viendo. Y en el caso, ya aplicándolo al sistema, básicamente a la integridad de un sistema vendría a ser a que los datos están garantizados de que son los mismos y que no han sido borrados o modificados sin autorización. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, muchas gracias por las participaciones, Xiomara y Juan Daniel. ¿Qué continúa? A ver, un momento. Muy bien. Respaldo y recuperación. Bueno, eso es muy sencillo. ¿Quién me puede hablar de eso? Grupo número 3, por favor. Grupo número 3, quiero que me hable de respaldo y recuperación de como característica de un sistema de base de datos. Dígame que está en el grupo número 3. Yolanda, María, Rafael, Vicente, Mili, ¿sí? Le iba a preguntar justamente que si soy el grupo 3. Mi nombre es Sí. Yolanda. ¿Cómo estás, Yolanda? Buenas tardes. Así es, eres del grupo 3.
Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué quiere decir cuando la característica de un sistema de gestión de base de datos nos habla de respaldo y recuperación? ¿Qué significa? Por ejemplo, profesor, cuando sabemos que tiene un respaldo, un seguro, por así decirlo, en caso de cualquier falla, o sea, no se va a mover ni se va a eliminar ningún dato y se va a poder hacer la recuperación en este caso, por decirlo, de una empresa, de sus clientes. Ya, muy bien, Ay, Yolanda. Perfecto, perfecto. Está muy bien, está muy cercano a la realidad. Cuando nosotros, es el grupo 3, ¿no? Cuando nosotros hablamos de respaldo y recuperación, generalmente se utiliza la palabra backup. Backup o respaldo. Un backup vendría a ser una duplicidad, o sea, tener dos veces la misma información almacenada. Cuando, por ejemplo, les doy un caso personal, en mi trabajo, yo como ingeniero electrónico, en el aeropuerto se manejan un montón de servidores. Estos servidores permiten almacenar y tener la gestión de las comunicaciones aeronáuticas, también la información inclusive meteorológica, que también es importante que se esté dando constantemente a las aeronaves, información de los equipos y sistemas para la ayuda a la navegación. Y inclusive también un servidor de grabación, porque toda comunicación es grabada. Entonces, todos estos servidores, todos tienen duplicidad. Son dos servidores. Servidor A, servidor B. ¿Para qué? Por si A o B, por alguna razón, falla uno de ellos, tenemos el otro. Y ambos, digamos, están en espejo o paralelo. O sea, graba en uno y graba en el otro. No es que dejó de funcionar uno y empieza a funcionar el otro. No, ambos funcionan al tiempo. Entonces, así garantizamos que por algún problema físico que haya tenido, en este caso el servidor, pueda seguir funcionando su respaldo, su backup. Y cuando hablamos de recuperación, en este caso estamos hablando de que si el servidor falla, aún tiene la misma opción con el mismo sistema, incluso nos ha pasado en las computadoras, que podemos tener un punto de restauración. Podemos recuperar la información hasta un estado antes porque algo salió mal, pero todavía podemos hacer esta recuperación. Que todo, en este caso, toda la administración de base de datos las tiene. Toda la base de datos es importante tener esta duplicidad, porque si no tuviéramos esto, pues perderíamos toda la información, como nos dijo nuestra compañera Yolanda del grupo 3, que perderíamos nuestros datos de los clientes, de repente si nos pagaron, no nos pagaron, etcétera, ¿no? Los pedidos, todo lo podríamos perder. Pero muy bien. ¿Qué significaría estabilidad? Grupo número 5, estabilidad. ¿Qué vendría a ser la estabilidad de un sistema de base de datos? Grupo número 5, Ricardo, Marita, Jesús y Ani. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marita? No tendría tantas caídas o fallos. El sistema podría procesar y aguantar la información que ingresa y no, o sea, por ejemplo, la página no se lajearía o se cerraría, o sea, aguantaría toda la información que tenga en el sistema sin que se caiga o que el usuario mientras está ingresando los datos pueda fallar esto. Muy bien, es perfecto. Lo que tú acabas de decir es tal cual lo que quiere decir Marita. Muchas gracias. Tu grupo es de 5, ¿no? Sí, profesor. Listo, genial. Sí, efectivamente, la estabilidad del sistema es qué tan fuerte, qué tan robusto, se utiliza la palabra robusto, qué tan robusto es. O sea, qué tanto puede resistir algún inconveniente que pueda tener. Entonces es estable porque es duradero a través del tiempo. Eso está muy sencillo, creo que es la más sencilla de todas. Escalabilidad. ¿Qué significa? Y acá sí lo dejo para cualquier grupo. ¿Qué significa escalabilidad? ¿Qué significa que un sistema, el administrador de base de datos, tenga escalabilidad? Profesor,
¿Qué tal, Se refiere, Melissa, cómo profesor, estás? sí, se refiere a adaptarse como a un crecimiento, una red de proceso continuo, de una manera fluida. Muy bien, perfecto, Melissa. Lo que dice es que tiene que estar adaptado conforme el sistema, ¿no? O el proceso de la red, ¿no? Necesite reaccionar o adaptarse a alguna situación en específico. Por ejemplo, les doy un caso así minúsculo, nada más de lo que nos pasa en el día a día en nuestro sistema llamado laptop. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema llamado laptop empieza a calentar? Empiezan a sonar el cooler más fuerte, o me equivoco. ¿Qué quiere decir eso? Que se adaptó. ¿Qué quiere decir? Tengo calor, sé que tengo calor, entonces empiezo a funcionar más rápido. Simplemente, así de simple, nada más. No tiene por qué ser más allá. Pero perfecto, gracias por la definición. Melissa, por favor, si me das tu número de grupo. ¿Perdón? Grupo 1, profesor. Grupo 1, perdón. Muy bien, muy bien. Acá tu compañera Dani decía que es la protección de tu base de datos contra la pérdida de información y la reconstrucción después de cualquier tipo de pérdida. Por ahí no tanto lo que es escalabilidad, pero es una buena definición. La pérdida de la información y la reconstrucción después de cualquier tipo de pérdida. Se acomoda a lo que vendría a ser la adaptabilidad ante el entorno que pueda tener, ¿no? Ante cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Pero muchas gracias igual por la participación, Dani. También si me escribes tu número de grupo, ya que toda participación vale, ¿sí? Fue respaldo, la pregunta de respaldo y recuperación. Ok, entiendo. Entonces, perfecto, igual dame igual tu número de grupo, por favor. 6. Perfecto, listo, gracias. El grupo 6 al momento es el que más va participando. Muy bien. ¿Qué más? La última, consistencia. ¿Qué quiere decir que sea consistente? A ver, ¿quién me puede decir? Que un sistema de información, de una característica de un sistema administrador de base de datos sea consistente. Una base de datos tiene que ser consistente. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? A ver, muchachos. ¿Nadie se anima? Muy bien, entonces veamos. Grupo número 2. Melissa, sí, adelante, por favor. Se refiere a lo que garantiza la consistencia de una memoria estable que no desaparezca. A ver, consistencia de una memoria estable que no desaparezca. Por ahí, a ver, ¿podrías definirnos un poco mejor? Profesor, que garantice una estabilidad, que maneja una estabilidad como una memoria, como una... Ay. No, está bien, Melissa. Sí, lo que se busca es que se tenga una, como tú lo has dicho, una estabilidad. O sea, el hecho de que estemos buscando qué significa que sea con consistencia, un sistema consistente, nos da a entender es que si tiene, para en este caso la definición precisa sería si obedece la integridad que tiene. O sea, si es que todas las características que nosotros hemos aplicado sobre nuestra base de datos, las va a respetar. Si nosotros hemos separado, por ejemplo,
nuestra base de datos en 5 entornos diferentes, se hace, por ejemplo, tenemos información, en el caso de los alumnos, ¿no? Información del alumno, ID, pagos, notas y cursos. Si lo separamos así, que se mantenga en el tiempo, que sea consistente. Nosotros hemos definido así y que no cambie. ¿Por qué podría cambiar? Por diversas cosas, ¿no? Podría cambiar de repente porque nosotros quisimos agregar información y ya una parte no soporta tanto esta información. O de repente hay una actualización del software que maneja esta base de datos y por la actualización, que millones de veces se ha visto esto por la actualización, se pierde lo que habíamos creado. O sea, no tanto los datos, sino se pierde la información como nosotros la habíamos administrado. Entonces, la consistencia es que esto permanezca en el tiempo. Pero está muy bien. Muchas gracias. Bienvenido a tu grupo, es el grupo número 1, si no me equivoco. Muy bien. Perfecto, muchachos. Finalmente, y para concluir la parte de hoy, volvemos a ver, para que recuerden bien, que estos son los software y sistemas operativos que manejan las bases de datos, como son Firebird, Oracle, Sybase, MySQL, SQL Server, Postgres, SQL, Interbase. Todos estos de acá administran bastante lo que son las bases de datos y sea cual sea la empresa actualmente que ustedes vean que administra una base de datos, si alguna vez lo preguntan, van a darse cuenta que utilizan uno de estos. Muy bien, muchachos. Preguntas, dudas, comentarios, todo claro. Ya sabemos qué es una base de datos, cómo se administra esta información, qué características tiene. ¿Alguna duda al respecto antes de que yo les empiece a preguntar a ustedes? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro entonces por el momento? Muy bien. Parece que el silencio otorga, entonces todo está muy claro. Vamos a preguntarle al grupo que quedó pendiente. Grupo número 2. Grupo número 2, por favor. Samuel, Ángel, Soledad, Juan José, Alejandro y Juliana. Grupo número 2, ¿se encuentra por acá? Parece que no. Grupo número 5. Grupo número 5, por favor. Ricardo, Marita, Jesús. Marita, ¿cómo estás? Marita. Sí, profesor, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto. Una pregunta muy, muy sencilla. Ya que hemos visto lo que es la base de datos y la administración de la información, la pregunta es muy obvia. ¿Qué es, de lo que hemos visto, una base de datos? En tus palabras. Es el lugar donde nosotros incorporamos toda nuestra información o toda la información de nuestra empresa o de los clientes que tenemos, ¿no? Y la vamos, es como un archivero digital. Muy bien, Marita, gracias. Simplemente te hago una pequeña corrección. No es información en realidad. Si es base de datos, almacenamos datos, ¿no? Recuerda que lo que estamos almacenando son datos. Y la característica principal e importante, y les digo para todos, por favor, que debe ser así, la característica importante es que tiene que ser una serie de datos que son organizados y están relacionados entre sí. O sea, la diferencia entre un simple servidor y una base de datos es que el servidor tiene la información así, acá está, ya, pum, información, ya no importa. En cambio, como tú has dado el ejemplo, Marita, un archivero, pero el archivero tiene, pues, ¿no? A, B, C, D, entonces ya tiene un
un orden y ese de ahí está organizado y también están relacionados entre sí, porque A va con 1, A va con 2, B con 1, B con 2 y así sucesivamente. Esa ventaja es la que nos da la base de datos. La base de datos, al ser datos organizados y relacionados entre sí, nos permiten ser gestionados de una mejor manera por un sistema de información, ¿no? Y por los software que hemos visto y todas las características que hemos dado, que hemos estado analizando una por una anteriormente. Entonces, sí, es como un archivero, pero recuerda, de datos, no de información. Pero muy bien, muchas gracias. Tu grupo es el grupo 5. Perfecto. Muy bien. Entonces, para continuar, muchachos, como ya vamos a empezar a trabajar un poquito más en la computadora, vamos a crear nuestra pequeñísima base de datos. Así que les pido por favor a todos que aperturen un Excel, que imagino lo tienen a la mano, para poder empezar a trabajar. No, no abrimos MySQL, no te preocupes, no vamos a llegar a tanto. Solo vamos a hacer una base de datos mínima en Excel nada más. No te preocupes, Marcos. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá está. Listo. Perfecto, muchachos. Confírmenme, por favor, si se puede ver la tabla en Excel. O bueno, el Excel, porque no hay ni tabla aún. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una base de datos, digamos, para una pequeña empresa. Y la cantidad de actividades que ésta tiene basado en las personas encargadas por las diversas áreas que tiene esta empresa. Yolanda, abrimos Excel. Excel, vamos a utilizar un Excel el día de hoy. A ver, por favor, sí, lo que vamos a utilizar es un Excel. Entonces, como les vuelvo a repetir, lo que vamos a hacer es vamos a tener una empresa, digamos, solamente ficticia, lo vamos a hacer así rapidísimo, una empresa con 4 áreas, ¿ya? Y cada área va a tener su encargado y obviamente va a tener un código de área. No va a ser un código sencillo, 1, 2, 3, 4 nada más. Y lo que vamos a ver es la cantidad de actividades que realiza cada persona por área en unas fechas determinadas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Como hemos dicho, lo que queremos es las actividades en un plazo determinado. Vamos a ver entonces, vamos a colocar nuestra fecha de inicio, con lo cual vamos a empezar, y fecha de fin. ¿Qué más? Fecha de inicio, fecha de fin. Cada área va a tener un código, entonces el código más va a tener una persona encargada de ese código, bueno, o el área del cual está encargada y la persona encargada. Veamos. ¿Qué pasó? Vamos a tener el área. Vamos a ponerle para que se entienda mejor el área encargada y la persona encargada. Y por último, el número de actividades. ¿De acuerdo? Hasta ahí nada es código del área, ¿ok?
Hasta ahí nada del otro mundo, simplemente estamos creando los encabezados de nuestra tabla en Excel. Fecha de inicio, de fin, código de área encargada, persona encargada y número de actividades. Vamos a crear una pequeña leyenda. Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada, todos vamos ahí. No estamos haciendo nada del otro mundo, solamente hemos escrito palabras en Excel, por si acaso. ¿Todo claro? Muy bien. Como vuelvo a repetir, silencio otorga, entonces sí, todo claro. Muy bien, vamos a crear nuestra pequeña leyenda. Yo ya la tengo acá creada, así que la voy a copiar para que ustedes puedan verla. A ver, acá. Vamos a poner a un costado, simplemente nos va a servir de guía. Tenemos, obviamente, este es el código del área. El área, las áreas que he puesto para esta empresa van a ser gerencia, finanzas, administración y tecnología. Veamos, ¿quién va a ser el gerente? Un nombre, a ver, veamos, un nombre. Encontremos un nombre acá primero, quien me aparezca primero acá. Verita, muy bien. Verita va a ser la gerenta. ¿Quién va a estar en finanzas? En finanzas va a estar Juan José. Juan le voy a poner. Vamos a usar dos nombres. ¿Qué más? De ahí va a estar Keifer, va a estar en la siguiente. Por último, en el área de tecnología va a estar Marcos. José Luis. Marcos, vamos a poner. Marcos. Tenemos este apellido. Listo. Entonces, así vamos a crear nuestra pequeña base de datos. Solo 100 datos nada más, así que vamos a poner una fecha. Vamos a cambiarle, como son fechas acá, vamos a cambiarle para que sean en fecha corta. Y vamos a ingresar una fecha. Veamos, fecha. Año, este año, 2021. Mes, digamos que enero, porque estamos iniciando. Y día, el primer día del mes. Y nos va a dar la fecha del 1 de enero del 2021. ¿Por qué lo he hecho con fórmula? Porque quiero que me dé una fecha al azar. No quiero que me dé la primera fecha del mes. Quiero que me dé una fecha al azar. Entonces, ¿qué me falta? Agregar un aleatorio. Vamos a tenerlo así porque este archivo lo vamos a trabajar de clase en clase y al final, para el parcial, se va a presentar. Así que vamos muchachos, ¿de acuerdo? Vamos a tener un aleatorio entre. La fecha vamos a repartirla mitad de año, mitad de año. Nuestra clave es aleatorio entre la fecha, la primera parte del año, y la segunda sería la fecha de donde acaba la primera parte del año, o sea, después de 6 meses. El año sigue siendo el mismo, que es lo que nos pide. El mes vendría a ser el mes 6, y el mes 6 tiene 30 días, si es que no me equivoco. Perfecto, y ahí lo tenemos. Entonces, siempre nos va a dar una fecha al azar. Vamos a tener, como les dije, solamente 100 datos. Listo. Todas las fechas que están incluidas acá son fechas netamente al azar. Imagino que todos lo tienen. ¿Alguna duda hasta ahí? Simplemente hemos ingresado una clave pequeña en Excel. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, muchachos, aparentemente sí.
Así que vamos a continuar. Para continuar, lo que vamos a hacer es nuestra fecha de fin. ¿En qué consiste nuestra fecha de fin? Nuestra fecha de fin va a ser exactamente lo mismo, así que lo copiamos, pues, para que vamos a estar escribiendo de nuevo. Listo. ¿Cuál va a ser la única diferencia? La única diferencia es que ya no vamos a utilizar el mes 1 y el mes 6, sino vamos a utilizar el mes 7, que es la segunda mitad del año, y el mes 12. Listo. Es por eso que vamos a poder ver, nunca se van a cruzar. Siempre la fecha de inicio va a estar entre los 6 primeros meses y la fecha de fin va a estar entre los 6 siguientes. Tenemos nuestros 100 datos y ahí tenemos nuestros datos de fecha. Vamos a llegar hasta código de área nada más, ¿de acuerdo? Código de área, simplemente un número aleatorio entre, ¿qué números son? Son solamente 4 áreas, como hemos visto en nuestra leyenda, así que del 1 al 4. Esto va a ser, digamos, una base de datos totalmente aleatoria. Listo. Con eso ya tenemos nuestra fecha de inicio, fecha de fin y código de área. Hasta ahí, muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué es eso, profesor? Aún no abre mi programa. Dígame, ¿se puede entender? Sí, no, quizás. ¿Ninguna duda? Muy bien, aparentemente no hay ninguna duda. ¿O sí hay? A ver, parece que sí. ¿De dónde sacamos esos datos, profesor? Bueno, esos datos yo se los estoy brindando de manera aleatoria. Lo que estamos haciendo es que sea todo aleatorio, desde la concepción de la fecha hasta el área, que es lo que hemos hecho simplemente ahorita. Fecha de inicio, fecha de fin y área. Pero para que quede más claro y me muestren lo que han hecho o han avanzado hasta ahorita, nos vamos a, solamente entre 5 a 10 minutos, nos vamos a separar por grupos y me van a enseñar lo que tienen, ¿de acuerdo? Así que ahí les voy a poder, si es que tienen alguna duda, les voy a poder explicar un poco mejor. Así que vamos a iniciar nuestros grupos. En un momento, por favor.
Hola, hola, ¿qué tal? Verita, ¿me escuchas? Sí, profesor. No te puedo agregar a un grupo, no sé por qué no me apareces. Mi internet está fallando y he vuelto a Ah, conectarme. entiendo, entiendo. ¿Has podido captar, ya que voy a hablar, ¿tú de qué grupo eres? 6. Ya, ¿has podido captar, el grupo que más ha participado, ¿has podido captar lo que he presentado en Excel? Sí, estaba siguiéndolo, pero no me salió al final la fecha. Coloqué lo mismo, igual aleatorio, fecha, sí, pero no me salió. Ojo, ojo que depende también si tu Excel está en inglés o en español. A veces falla, ¿de acuerdo? Pero si gustas, ahorita te lo muestro, dame un segundo. Me imagino que puedes ver mi pantalla o no. No, no. ¿No puedes ver mi pantalla ahorita? Sí, ya. Se Ya, acabo de ver. perfecto. Ya, mira. Cuando tú pones igual, a ver, vamos a hacerlo acá, ¿ya? Tú pones igual y luego Mm, pones como nosotros le hemos hecho una fecha aleatoria. Entonces ponemos ujú. aleatorio. ¿Te sale igual, aleatorio en español? A ver. Sí, sí me sale Ya, igual. ya mira, vuelve a verme acá. Cuando yo elijo una de estas, por ejemplo, yo pongo aleatorio, ¿no? Entonces, o escribo todo, o con las flechas selecciono lo que yo quiera, que en este caso es aleatorio entre, y presiono Mm, Tab, y me sale la palabra completa. ya. Lo voy a intentar entonces, profesor. Luego, espérate, luego ya ingresas fecha, abres tú solita paréntesis y empiezas a ingresar lo que te pide ahí. Año, ojo a esto también. Si te dice punto y coma, es punto y coma. Si te dice coma, es coma. Eso también depende mucho del Excel. Por ejemplo, si yo ingreso 2021, que es el año, y pongo coma, no me va a hacer caso. Me va a decir, me va a mostrar una falla, pero si le pongo punto y coma, ya pasó a mes. Así que Ya. ten cuidado en lo que te pide, ¿de acuerdo? ¿Soy me puedo unir a mi grupo o no? No se puede. Ya sé que Disculpa. ahora. ¿Me puede unir a mi grupo que soy 6? ¿O no? No lo sé, a ver, déjame ver. A ver, dame un segundo. Pues no. Ni a ti, ni Ni por a lo que, ni a Marita, ni a Jesús, por lo que veo. Ya, profesor. Entonces lo voy a hacer yo solo. Ya. Igual yo vuelvo aquí en un momento. Ya seguramente volvemos todos por el tiempo. Ya, profesor, gracias.
Muchachos, ¿qué tal? Listo, ya hablé con la mayoría de los grupos que he podido encontrar, porque no todos han estado, pero ya pudimos ver cómo se ha visto nuestra pequeña base de datos que hoy día hemos empezado a crearla. Por favor, muchachos, entre ustedes, entre los grupos, ayúdense con estas 3 primeras columnas, aquellos que no han tenido por alguna razón, no han tenido una laptop a la mano para poder trabajar, han estado conectados desde el celular. Por favor, ayúdense en ese aspecto. Si es que necesitan o alguna duda que tengan, por favor, comuníquense conmigo. Para finalizar, ya hicimos un repaso de qué es lo que hemos visto el día de hoy, una base de datos. Estamos creando una pequeña base de datos y también hay una actividad. Déjenme, por favor. La actividad está acá. Una pequeña actividad virtual que simplemente es, ya hicimos algo similar, ¿no? Con un comprobante electrónico, responder las preguntas que salen acá. Señalar la importancia de la base de datos para esta organización. Ustedes consiguen un volante electrónico de alguna empresa, lo ponen ahí, como siempre, en PPT, igual que toda la vida que hemos presentado. Primero un PPT con la información del grupo, luego ponen ahí el comprobante de pago electrónico y luego señalan la importancia de los bases de datos para esta organización que ustedes consideren basado en esta clase, obviamente, ¿no? ¿Por qué características, por ejemplo, de la base de datos creen que le da más importancia a esa empresa, ¿no? De repente la redundancia, el backup, el respaldo que tiene, la seguridad, porque van a poner un voucher, qué sé yo, de Prosegur, no lo sé. Luego, identificar las entidades y sus atributos, y por último mencionar los 2 reportes que podrían satisfacer la necesidad de la empresa con referente a las bases de datos. Siempre recordemos que estamos hablando de la base de datos, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, como siempre, la actividad va a estar dispuesta ahí, va a estar para hasta el día de mañana. Recuerden siempre, la actividad va a estar dispuesta el día de mañana. Y con la tabla de Excel que hemos trabajado el día de hoy, ténganla porque en la siguiente clase vamos a hacer la continuación. Todas las clases que vamos a tener van a ser una seguidilla, una continuación con el Excel, hasta que va a llegar una clase en la cual ya van a tener que presentar. Así que por favor no se queden, y si tienen alguna duda, por favor pregúntenle a sus compañeros o escríbanme y yo voy a poder ayudarles en lo que pueda. Profesor, ¿se va a trabajar siempre con Excel o solamente hasta que termine, Vamos hasta a que llegue? Vamos a trabajar con Excel, si es que no me equivoco, hasta la evaluación, hasta la práctica número 2, y para la parte final vamos a trabajar con Microsoft Project. No, necesito una. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces, hasta ahí nos estaríamos quedando. Por favor, ya saben, para la siguiente clase, creo que esta vez los agarré de sorpresa, que no tenían el Excel a la mano. Pero ya para la siguiente clase, sí por favor, díganle a todos sus compañeros que lo tengan a la mano. Y disculpen por haber demorado 5 minutos más de lo usual. Pero muchísimas gracias y ya nos estamos viendo. Pasen un buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Xiomara. Una pregunta de Renzo. Renzo, ¿te encontrarás por acá? Sí, ¿Qué tal, Renzo? Sí, en realidad lo que se refiere es a la entidad nada más. La entidad, no quiso decir las entidades, sino identificar la entidad. La entidad del cual vas a poner tú el comprobante. ya, ya lo entendí. Gracias. Ya, listo, disculpa, más bien.